Buen día, estudiantes, chicos y chicas de tercero medio. Les doy la bienvenida a esta primera clase. Ya está comenzando la grabación por si acaso. Y me voy a aprovechar de presentar porque algunos estuvieron preguntando por ahí quién soy yo y pueden tener la duda. Bueno, mi nombre es Pablo Núñez, soy profesor de Biología y Ciencias Naturales y soy el profesor de Ciencias para la Ciudadanía. Los chicos de tercero A, tercero C, D y E ya me conocen porque ya hemos trabajado con anterioridad, pero los chicos de tercero B no, porque esta asignatura la tenían con el profesor Víctor. Y hasta hace algunos días rotamos algunos cursos para poder hacer de mejor manera estas clases que son en línea, que son a distancia, y así no tenemos que estar haciendo tantas clases a la semana. Así que hicimos una rotación y yo voy a tomar esta asignatura con todos los terceros medios. Bueno, mientras se van uniendo algunos, les doy la bienvenida a todos. Y comenzamos. Como ustedes ya saben, esta asignatura de ciencias es nueva y como tal hay algunas estrategias que son distintas a otras asignaturas. Claramente en esta asignatura nos vamos a aprender tanto de teorías como se hacía en primero y segundo medio. Nos vamos a estar revisando ecuaciones matemáticas probablemente, pero sí es importante que usted colabore mucho con su experiencia previa. Usted ya sabe cosas de ciencia. Quizás no es un experto, pero esta clase no es para científicos, sino que es para estudiantes de tercero medio que puedan em, colaborar con temas de debate social. Así que les pregunto a ustedes, lo pueden ir escribiendo en el chat, no hay ningún problema. ¿Cuál creen ustedes que es el tema más contingente actualmente en términos de ciencia y ciudadanía, creen ustedes? Lo del coronavirus. Lo del coronavirus. Muy bien. Una sola persona me basta a mí para que me pueda comentar el tema. ¿Saben por qué? Basta una alternativa. Oye, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? No se preocupe, lo silencio yo. Ya. Basta una persona para que lo diga, para que entendamos que el coronavirus es el tema más importante actualmente en términos de ciencia y ciudadanía. O sea, es una pandemia años que no se veía una pandemia tan grave como la que estamos viviendo ahora. Y curiosamente, esta asignatura se divide en módulos. Y el primer módulo, precisamente, es de bienestar y salud. Y en la segunda unidad de este módulo hay un tema que tiene que ver con las infecciones. Y claramente este virus ha significado una infección terrible para muchas personas, que probablemente al día de hoy ninguno de nosotros se ha visto en problemas de salud por el virus, pero no significa que el día de mañana lo estemos. Por lo tanto, es necesario estar un poco informado al respecto. Pero, eh, antes de comenzar a hablar del virus, es bueno preguntarse primero qué son los virus. Me imagino que algunos de ustedes ya conocen más o menos de qué se trata los virus. Lo conversaron en primero medio, quizá en la enseñanza básica, en segundo medio, quizá algo conversaron por ahí del virus. Y para eso vamos a comenzar con una grabación de pantalla. Les voy a mostrar mi pantalla. Esta es una presentación en PowerPoint. Así que voy a presentar. Lo ideal es que vayamos interactuando. Si por algún motivo no alcanzo a leer los mensajes del chat, buenos días, Javiera. Lo ideal es que ustedes puedan ir activando los micrófonos de a uno y que puedan colaborar. Ustedes me dicen si están viendo pantalla. Ahí se va a presentar. Bien, vamos al PowerPoint entonces. El título de la clase es El problema del coronavirus en Chile. Ya, profesor, ahí está mi nombre, la asignatura y el liceo, por supuesto. Esta clase es para todos los terceros medios del Liceo Fernando de Viñas Marín. Bien, objetivo de clase. Vayan registrándolos en sus cuadernos, por favor, o en una hojita donde estén tomando apuntes, pero por favor que quede registro de la clase del día de hoy. Último día de la semana ya. Pido perdón si estoy cambiando la pantalla, pero es que están llegando más compañeros en este rato, así que... No, no voy a avanzar rápido. Vamos a ir lento para que vayamos revisando parte por parte. Ya, vamos al objetivo entonces. El objetivo de la clase de hoy es analizar, a partir de datos bibliográficos, situaciones de transmisión de coronavirus. ¿No? Situaciones de transmisión de coronavirus. Bueno, ahí dice a partir de datos bibliográficos. Esos datos se los estoy entregando yo, por supuesto. No le voy a pedir que los investigue usted. Vamos a explicar también la actividad ahí cuando toque revisarla. Bien, objetivo registrado. No, no, no. Ya, usted me avisa para poder avanzar. Mientras tanto, yo le hago una pregunta que espero me pueda ir respondiendo en la medida que vayamos avanzando. ¿Ya?
¿Qué sabe usted de los virus? En general, no estoy hablando del coronavirus, estoy hablando en general de los virus. ¿Qué sabe usted de los virus? Vaya pensando esa pregunta para la siguiente. De que necesitan un huésped vivo para vivir o no. Ya, excelente aporte. Muy buen aporte. Que necesitan un. Siempre están rotando. Ya, que siempre están rotando. Solo pueden reproducirse en células. Ya, que necesitan una célula. Ya, vamos a revisar eso con detalle. Oye, qué buenos aportes están haciendo. Los felicito. Afectan al sistema respiratorio. Ya, afectan al sistema respiratorio. Ya. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra idea? Matan. Ya, que matan. Podrían ser eventualmente mortales. Que pueden evolucionar. Que pueden evolucionar. Mira qué Algunos interesante. son benignos y otros malignos. Ya, que algunos son benignos y otros son malignos. Yo creo ¿Ya? que es Diga. algo que nunca se va, que está como muerto así. ¿Cómo, perdón? No se puede Yo matar creo que porque no es un como- objeto vivo. Yo creo que algo que nunca se va, Algo que que nunca se se va. mantiene dice. ahí. Ujú. No se puede matar porque no está vivo. Ya, no se puede matar porque no está vivo. Mira, ahí quiero detenerme porque dijeron algo importante. Aquí yo le puse una pregunta que está aquí en el panel rojo. Dice, ¿son seres vivos los virus o no? Sí. No. Ya. ¿Sí o no? Que alguien Ahora diga sí que son seres una vivos, sí persona son. solamente, por favor. Sí Una lo persona. son. Si lo No. son, profe. Ya, el que dijo que sí lo son, por No, favor. sí. Que me diga por qué motivo podrían ser vivos los virus. La persona que lo dijo recién. Porque puede ser... Son bichos... Son como bichos que son como esos normales que están... Porque pueden ser mortales. Una célula que está viva, Eso. profe, pero en Día pequeña uno. diminuta. Oye, día uno, por favor, para poder escucharlos a todos. ¿Ya? De lo que dijo mi compañero. Jerry Size. Ya. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien dijo que no son vivos? Sí, levanten las manos, por favor. Ya. ¿Alguna idea? ¿Alguien que mencione por qué no son vivos? Por ahí recién alguien me dijo, profe, no son vivos. Pero la pregunta es, ¿por qué no son vivos? Porque son células muertas. Ya, porque son células muertas podría ser. Vamos a revisar entonces si es que son vivos o no son vivos. Lo cierto es que primero tenemos que hacer Si una no diferencia. serían vivos, no estarían contaminando. Ya, oye, buena, podría ser una buena... un buen Violín. fundamento. Si no estarían vivos, no estarían contaminando, sí podría ser. Pero fíjate que primero, para poder entender si son vivos o no, hay que hacer una diferencia. De partida, oye, apague los micrófonos, por favor. El micrófono encendido. Carlos Rosales, ahí lo... Ya. Hay que hacer una diferencia. Tanto virus como bacterias y hongos no son lo mismo. ¿Ya? ¿Son organismos vivos? Probablemente. Eso vamos a revisar. Ahora, ¿son infecciosos para el ser humano? Sí. Eventualmente podrían ser infecciosos. Ya sabemos que los virus lo son, por algo estamos en una pandemia. Pero en el caso de las bacterias, hay que decir que no todas las Profe, ¿y qué bacterias... escribir eso que está mostrando usted? Ojalá pueda tomar apuntes. Son cortitos, ¿ah? Estoy hablando solo Profe, de va a subir el PDF o el Power ahí a los grupos de curso, ¿no? Sí, lo voy a enviar también al Classroom. Lo que pasa es Muchas que no lo gracias. envié todavía porque tenía algún problema de acceso, pero Al grupo de WhatsApp, por favor. sí, no hay problema, no hay ningún problema. Ya, primero hagamos una diferencia, porque no son lo mismo, claramente. Si son organismos vivos o no, revisemos. De partida, los virus dice aquí que no pueden vivir por sí mismos. Entonces, lo que dijo su compañero y su compañera recién es correcto. Necesitan de una célula huésped para reproducirse. Básicamente son parásitos. Viven a costa de otros organismos vivos. Y acá dice que los organismos no son células. Básicamente son una hebra de material genético, de ARN, podríamos decir, dentro de una capa protectora llamada cápside. Vamos a revisar un poquito más adelante, en la siguiente diapositiva, lo que tiene adentro, digamos, cuáles son los componentes que están dentro de este organismo. Y en el caso de las bacterias, sí se reproducen por sí mismas. Y una característica de los seres vivos es que se pueden reproducir. Por lo tanto, la primera diferencia entre un virus y una bacteria es que la bacteria sí está viva. Y que dice aquí que además de las vacunas, los antibióticos son efectivos contra las bacterias. Y ojo con esto, porque por ahí en los comentarios en redes sociales, en el boca a boca, se dice que para el coronavirus, el consumo de antibióticos podría ser un fármaco efectivo contra el coronavirus. Y ojo porque eso no es así.
Los antibióticos tienen una forma de acción que es puntual. Lo que hacen es atacar directamente el metabolismo de una bacteria, que podría ser, por supuesto, de peligro o de infección para el ser humano. En el caso de los virus, no le va a provocar mucho efecto. Y si tú consumes antibióticos sin tener una receta médica, incluso si te excedes o disminuyes el tiempo que te recomienda el médico, es muy probable que cuando te vuelvas a infectar por una bacteria y consumas antibióticos, ese antibiótico no tenga efecto, porque la bacteria genera resistencia a ese antibiótico. Por lo tanto, mucho cuidado con automedicarse con antibióticos. Bueno, en general, automedicación nunca se recomienda, pero hay que tener especial cuidado con las bacterias. Ahora bien, hay que decir algo importante. Las bacterias no todas son malas. De hecho, hay un gran porcentaje de nuestro cuerpo que está compuesto por bacterias. El problema de ellas es que algunas logran ser potencialmente dañinas para el ser humano o para la salud humana, porque va a depender de las condiciones en que se sobrepobla esa bacteria. Por ejemplo, la Escherichia coli, que es la que aparece aquí, está de forma natural en el intestino del ser humano, en la vía rectal, anal y obviamente en la feca. Ahora, si esa bacteria llegase a proliferar, por ejemplo, a nivel de intestino delgado, probablemente tengamos serios problemas de diarrea o serios problemas de disfunciones gastrointestinales. ¿Y eso por qué se dio? Bueno, porque se dieron las condiciones para que esta bacteria se reproduzca y pueda generar alguna potencial infección. Y en el caso de los hongos, a diferencia de los otros dos casos, tanto las bacterias como los virus, es que los hongos pueden ser organismos unicelulares y pluricelulares. La cosa es que no se mueven, pero pueden ser de una célula o de muchas células. En cambio, las bacterias son solamente células individuales. Una cosa es que cuando vemos una imagen de bacterias, se vean muchas, no significa que sean muchas, sino que son unidas entre sí. En el caso de los hongos, puede ser un solo hongo que está constituido por muchas células. ¿Ya? Y generalmente los hongos suelen confundirse un poco con las plantas, ¿ya? Porque se dice que pueden hacer fotosíntesis. La cosa no es así. Los hongos no tienen clorofila, por lo tanto no pueden fotosintetizar. Así que no son capaces de producir su propio alimento. ¿Cuál es la semejanza entre el hongo y el virus? Que ambos son parásitos. Ambos necesitan de algún medio de donde reproducirse. ¿Bien? ¿Por ahí alguna duda, consulta, pregunta? No, profe, se entiende. Ya, sigamos entonces. Por ahí dicen, y el virus muta y se hace buena persona. Bueno, eso no pasa mucho. Ya. Espero que esta imagen se pueda apreciar bien, pero básicamente es para que nos hagamos una idea general del tamaño que tiene cada organismo. Acá tenemos un tipo de hongo, que son los hongos típicos que aparecen en las humedades, en las cercanías de los árboles o de la vegetación. Y si te fijas, aquí están los otros hongos, las levaduras, con las que generalmente se prepara el pan, las cervezas, entre otros alimentos. ¿Cómo? Profesor, ¿podría agrandar el PowerPoint que veo poquito? ¿Ahí? ¿Se ve mejor? Ahí sí. Ya. Entonces, mira, acá tenemos los hongos que todos conocemos, los que generalmente aparecen después de la lluvia o cuando hay humedad en las cercanías de la vegetación. Y por acá tenemos las levaduras. Estas levaduras, por si no lo sabían, son hongos. Cuando tú comes pan o cuando bebes cerveza, básicamente estás consumiendo levaduras. Ahí hay una buena acción de levaduras. Y si te fijas, esta escala está mostrando una relación que existe entre el tamaño de las distintas especies. Por ejemplo, la bacteria es más pequeña que una levadura. Y el virus es aún más pequeña que la bacteria. Por lo tanto, podríamos suponer que el virus es capaz de comerse a la bacteria o, en su defecto, infectar a la bacteria. En el sentido, no infectarla, sino que más bien parasitarla. Podría hospedar la bacteria para obtener algún provecho de esa célula. Si te fijas, aquí aparece el rango de observación. Donde dice ojos desnudos son cosas que tú puedes observar con tus ojos. Los nematodos son gusanos que generalmente están debajo de la tierra. Ya si tenemos que hacer uso de microscopios, si queremos observar algas, si queremos observar organismos protozoarios, levaduras o ácaros, y en el caso para poder ver un virus, necesitamos microscopía electrónica. Para poder acceder a ese tipo de microscopía es un poco caro, por lo tanto es un poco difícil ver los virus. Generalmente se hacen modelos para poder explicarlos. Modelos como los que están acá. ¿Ya? Aquí tenemos una diferencia anatómica de cada uno. Por ahí creo que llegó Juan Contreras.
Por ahí preguntan, ¿hay bacterias que están dentro del cuerpo que se comen a otras bacterias más infecciosas? Eventualmente sí, pero ojo que no es que se las coman, sino que más bien permiten sobrepoblar a la población infecciosa. ¿Ya? No sé si ustedes se recuerdan, hace algunos años un chico gay murió porque lo golpearon en Santiago. Daniel Zamudio. A partir de él se sacó una ley. Lo cierto es que él no murió producto de los golpes. Él murió producto de una bacteria que está en el hospital. Murió con una bacteria que se llama Clostridium difficile. ¿Ya? Y en Doctor House, en la serie conocida, en uno de los capítulos se muestra que se puede hacer un trasplante fecal. Básicamente lo que hacen es tomar las bacterias que están en las fecas de una persona y las introducen. Obviamente hay que hacer un proceso de incubación para poder limpiarlas, y lo que se hace es introducirlo por la vía rectal de la persona que está parasitada, en este caso está enferma por Clostridium difficile, y al cabo de un tiempo la persona se logra sanar, porque las bacterias que están en las fecas logran repoblar a la enfermedad de Clostridium difficile. Por aquí dicen, el que reacciona a parásitos en el cuerpo es el sistema inmune. Así es, el sistema inmune. Así es. Nuestro cuerpo produce anticuerpos para poder reconocer antígenos o para poder reconocer agentes infecciosos que vienen desde el mundo externo. Ya, detengámonos acá y ojalá nos preocupemos de esta estructura en particular que está acá, que es, voy a abrir aquí, que es la del virus. Si te fijas, dígame. El de esto podemos ir tomando apuntes, ¿no? Así, porque Sí, no hay escribirlo ningún problema. todo alcanzamos. Sí, se puede ir tomando apuntes. Pero recuerda que no toda la información está en la diapositiva. Hay cosas que yo te estoy mencionando en este momento que probablemente se te pueden olvidar. Así que si puedes tomar apunte, te lo recomiendo. Ya, profe, gracias. ¿Ok? Mira, fíjate aquí en estas tres estructuras. Ya hablamos de células, ya hablamos de bacterias, ya hablamos de virus. Este modelo es el más conocido por todos nosotros. Típico del libro, ¿cierto? Todos creemos que las células son así, pero en verdad es un modelo para representar las células. Claramente las células que tú tienes en la piel no son así porque están especializadas para la piel. Y las células que están, por ejemplo, en tu hígado no tienen la misma estructura que tienen en la piel, porque tienen una función específica para cada zona del cuerpo, ¿ya? Pero este es el modelo que nos permite reconocer las células. Y aquí tenemos una bacteria, que también es una célula, pero esta es una célula procarionte, esta es una célula eucarionte animal. Pero esto es lo que nos interesa, porque esta es la clase de hoy día. Si te fijas, el virus no tiene esta estructura que está aquí afuera, que en el caso de la bacteria se ve en rojo, y en el caso de la célula se ve como en color naranjo, podríamos decir. O café, podría ser. ¿Cuál es la importancia de esa estructura? Que para que una célula sea considerada viva, necesita tener un metabolismo interno, que lo divide del externo. Y esa es la función de la membrana plasmática. Y si te fijas en el virus no tiene membrana plasmática. Simplemente que tiene envoltura de proteínas, que es lo que se ve aquí, esa como círculo rosado. Tiene ARN enrollado, que básicamente es material genético simple, es de una sola hebra. Tiene proteínas S, que son las que están acá, que básicamente son las que hacen uniones con otras células para poder ingresar a la célula humana. Y la proteína E, que es la que permite esta inyección del material genético. Y eso es el virus. O sea, no tiene metabolismo interno. Lo único que hace es acoplarse con estas estructuras que están hacia afuera a la célula, ingresar a la célula y en particular atacar esta zona que está aquí, que es el núcleo. En el caso de la célula eucarionte, aquí está el núcleo el material genético está en el núcleo. Y en el caso de la bacteria, el material genético está disperso en el citoplasma, es decir, está aquí. Por lo tanto, lo que hace el virus es inyectar el ADN a una célula distinta. Eso es lo que hace el virus. Así funciona. Y ese es el caso del coronavirus. La primera pregunta es, ¿por qué se llama coronavirus? ¿Alguno ha escuchado el motivo? Por las puntas que tiene arriba, porque parecen coronitas. Eso es. Muy bien, señor. Veo que está muy informado. Entonces, claro, su compañero lo dijo, se llama coronavirus porque de partida es una familia de virus. No es solamente uno solo, son muchos. Ya se conocen algunos que son potencialmente infecciosos. Voy a ingresar a su compañero, ahí sí. Oye, muy buena asistencia hoy día, 68 personas, muy bien. Entonces, es una familia de virus, es un grupo grande. Y ya se conocen en el mundo algunos antecedentes de este virus, como por ejemplo,
el que provocó el síndrome respiratorio agudo grave por allá por el 2004, que fue el virus del SARS. O el que en Oriente Medio también provocó una enfermedad respiratoria grave, MERS. Y aquí me tomo de un comentario que dijo una compañera un poco más, unos minutos atrás. Comentaba que los virus provocan enfermedades respiratorias. En particular, esta familia de virus, que es el coronavirus, sí, provoca enfermedades respiratorias. Y aquí me quiero detener con algo. Ya vimos la estructura. Si te fijas, esta estructura que está aquí es muy similar a esta, solamente que está representándose de mejor manera esto que está aquí. Como bien decía el compañero, eso que está aquí son las supuestas coronas. Digo supuestas porque claramente no es como nosotros los conocemos, sino que más bien es una similitud de una corona. Y a partir de esa similitud se le llamó coronavirus. ¿Sí? Simplemente por eso. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué es esto? Que sale aquí encerrado en rojito. Que dice que es una bicapa lipídica. Es decir, es una capa de grasa. Eso que está ahí es grasa prácticamente. No tiene membrana, como la tienen las células, como la tienen las bacterias, pero sí tiene una membrana de grasa. ¿No sabían cómo inventarle siempre? Ya. Vamos pasando a la siguiente entonces. Aquí hay una pregunta porque que me imagino usted ya las conoce. ¿Cuáles de las siguientes medidas son medidas de prevención del COVID? Esto es una pregunta para ustedes por si acaso. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al estornudar o toser. ¿Se podría considerar como una medida de prevención? Sí. Sí, algo. ¿Algo dicen por ahí? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que Porque el sí. virus se queda en el brazo, pues. No salir a la calle mejor. ¿Cómo, perdón? No salir a la calle. Bueno, esa es la mejor recomendación. Pero supongamos que tienes que salir porque, no sé, tienes que ir a Pero trabajar. de por sí hay que salir, pues si hay que ir a comprar o algo así. Claro, Con mascarilla. O sea, sí hay que salir, pero hay personas que no respetan la distancia que tienen que tener. claro. Hay gente que no respeta el distanciamiento social. Ya vamos a hablar de eso. ¿Ya? Eso de las mascarillas y taparse, dicen los médicos que es para evitar contagiar a los demás, no para evitar ser contagiado. Claro, para evitar contagiar a los demás. Porque recordemos, bueno, eso está en la guía de trabajo también que está disponible en la página web del liceo, que la mandé hace algunas semanas. Pero claro, el tema del contagio El virus fue inventado, oiga. se da por gotículas, por gotitas de saliva. Uno no se da ni cuenta cuando uno está conversando, está hablando, y saltan gotitas de saliva. Una persona que está infectada podría infectar a otra si es que esa gotita de saliva que lanzó le llegue a la otra persona y por algún motivo esas gotitas de saliva tengan contacto con otras mucosas del cuerpo de la persona. Por ejemplo, en boca, en nariz, en los ojos, etcétera. Hay casos en que personas se han contagiado y se han cuidado, pero dicen, oye, yo he usado mascarilla todo el día. Entonces me parece extraño que me haya contagiado. Pero lo que pasa es que se frotan las manos en la cara y no se dan cuenta que las manos las tienen sucias. O cuando no tienen la costumbre de taparse la boca, cuando están tosiendo. O cuando están tosiendo, claro, no tienen el hábito. Y eso es un hábito prácticamente. Muy bien. profesor, ¿Diga? igual que cuando uno sale, o sea, en el aire afuera, en el suelo, igual ahí dicen que hay bacterias, pues, y que uno al entrar a la casa tiene que desinfectar lo que es zapatos y Claro. la ropa que uno anda trayendo. Y lo mejor es lavarse las manos con jabón. Eso Lo quería más que dijera. bueno. Muy bien, lavarse las manos con jabón. ¿Vamos a terminar esto que está por aquí? ¿Estamos de Igual acuerdo en depende que... del virus. Si puede sobrevivir en el aire como por 3 horas. Claro, decían que tiene un rango de sobrevivencia en el aire. O sea, Entonces, Pablo, en este caso, ¿diga? disculpe, tengo que decirle también que Profesor, Espera, que está hablando Nicolás. igual también es un tema igual de autocuidado igual porque uno igual, porque tú salís a la calle pero no sabías si la otra persona estaba contagiada o si tiene alguna enfermedad y uno lo toca y te contagiáis. Uno Por nunca eso igual sabe cuando va a la calle. lavar la fruta, cuando uno va al súper tiene que lavar la fruta con cloro, sacarse los guantes y... Claro, O sea, lo que comentaba recién su compañera es desinfectar todo. Si sales, hay que salir con todas las precauciones y cuando regreses a tu casa, si es posible, báñate, si es posible, lava la ropa, lávate las manos muy bien, etcétera. Desinfecta lo que trajiste de afuera. profesor. ¿Diga? Y lo otro es que el virus permanece en los metales como 3 días. Claro.
Por eso es necesario estar limpiando con cloro, toallitas húmedas. Siempre es recomendable andar con toallitas húmedas o frotar alcohol gel en las zonas metálicas, por ejemplo en el transporte público. Hay gente que tiene que utilizar el transporte público para movilizarse a la ciudad, para ir al trabajo. Y se tienen que tomar esas precauciones, por supuesto. Oiga, profe, Diga. ¿es verdad que dicen que el coronavirus, mientras más frío sea, con menos temperatura sea el lugar, más sobrevive? No lo sé, podríamos investigarlo, podría buscarlo y te podría dar la respuesta. Yo creo que ¿Escuchaba ahora eso? en el invierno, profe, Por eso, yo creo profe, que por ahora en el el invierno frío. va a ser donde más va a haber brote del virus, donde igual el tema de resfrío y cualquier persona se puede contagiar más fácil con eso, pues. Así es, por eso es importante más que Ahora en el tiempo del invierno va a ser donde más va a haber contagios. desde más del contagio, es muy probable que sí, pues. También Porque el virus le gusta. Una enfermedad de todos los años que es influenza. Y también si están así como en calor, el virus no se activa. Claro. Bueno, eso es lo que decían, ¿eh? Pero ojo que... Eso es lo que decía. No todos los rumores son ciertos. Claro, no todos los rumores son Eco, ciertos. Mira, algunos vamos a nomás tomar en dicen. las próximas clases eso, porque por ahí andan algunas fake news por ahí, que sería interesante que como actividad de aprendizaje las vayamos desmitificando. Así que aprovechemos esta clase de hoy día para hablar un poco en general, pero ya en las próximas clases vamos a empezar a analizar un poco más algunos textos, vamos a ver si de verdad lo que se cuenta por ahí tiene relación con lo que dicen las comunidades científicas, a quién le creemos, a los científicos o a la televisión, no sé, al matinal. De eso se trata esta asignatura, pues, chiquillos. De eso se trata. Los científicos. Bueno, podría ser. Algunos quizás le pueden creer a otras cosas, pero de eso se trata la asignatura. Vamos avanzando. Y bueno, ya sabemos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, mantener al menos 1 metro de distancia entre las personas. Lavarse Mejor las le creo a mi manos. vecina que es la más zapa. ¿Cómo? Mejor le creo a mi vecina que es la más zapa. Bueno. Ahí cada uno le cree a quien quiere nada más. Y obviamente lavarse las manos, como decía. ¿Y por qué lavarse las manos? Esto sería como la última diapositiva de contenido, entre comillas. ¿Por qué el agua y el jabón? Bueno, esto está en inglés, pero básicamente es para explicar, yo se lo voy a explicar ahora, cuál es el motivo de usar el jabón. Algunos decían, pero oye, ¿cómo es posible que el jabón mate un virus? O sea, ¿cómo? Algunos no lo creían, decían, pero ¿cómo va a ser posible que...? Y al final esto es pura ciencia, Esto es pura ciencia. Lo que tú estás viendo acá, en el centro, es una esquematización bioquímica, se podría decir, del jabón. Estas son las moléculas que tiene el jabón. Tiene una parte que es... el jabón básicamente, ¿qué es? Es grasa. Y en el caso, por ejemplo, del virus, como recién lo vimos en la diapositiva anterior, tiene una capa que es de grasa, ¿cierto? Eso que está aquí. Es una bicapa lipídica. Y si yo tomase, le hiciera un zoom a esta estructura, como es una bicapa, si yo tomara solamente una capa, vería estructuras como estas, pero continuas. Es decir, serían muchas de estas organizadas como en un círculo, como ella. Y como esto es una grasa, hay una parte que es hidrofílica, es decir, que tiene afinidad por el agua, en la parte amarilla, y otra parte que es hidrofóbica, es decir, que no tiene afinidad por el agua, sino que más bien tiene afinidad, como dice por acá, con las grasas. Y como ya sabemos, el jabón es una molécula de grasa. Y cuando tú utilizas jabón y sigues las recomendaciones que hacen los médicos o en general la comunidad de salud, lo que a ti te recomiendan es lavarte por lo menos 20 segundos. En esos 20 segundos, al utilizar una grasa y frotar tus manos durante un periodo prolongado de tiempo, lo que estás haciendo es disolver esto que está aquí, que básicamente es disolver lo que está acá. Eso significa que si tú te lavas las manos por 30 segundos, estás disolviendo esta estructura externa del virus. Y eso significa que el virus pierde estas estructuras de aquí que están aquí, que son las proteínas, por lo tanto no va a tener forma de unirse a alguna célula para ser infectada. Por lo tanto el jabón es efectivo contra el virus, porque lo que hace es desarmar la estructura, la molécula del virus. Ese es el motivo. Así que esta imagen, por muy simple que sea, es muy explicativa. Y nos deja confirmadísimo que el virus es una muy buena forma el jabón es una muy buena forma de exterminar el virus. Así que... Profesor, había hasta un video ¿ya? sobre, le hicieron a los niños chiquititos un plato como con agua, pimienta.
Ya. ¿Quién está hablando? Continúe. Y le ponían el dedito con jabón y toda la pimienta, no sé si la pimienta exactamente, pero se hacía a un lado. Ya. Ah, se movía la... Sí, se movía. Como Claro. tenía el dedo con jabón, Sí, al respecto de eso hay videos súper buenos que te explican cómo funciona el jabón. Y uno lo puede ver en el fondo. Porque claro, cuando a ti te explican esto, uno dice, oye, pero ¿cómo es? Imposible que el virus se desarme. ¿Cómo lo voy a saber? Porque el virus yo no lo estoy viendo. Sabemos que está entre nosotros, pero no lo vemos porque, como vimos en la imagen anterior, son ultra pequeños, están aquí. Son muy chicos, no se pueden ver. Por lo tanto, Oiga, profe, diga, esa vez iba a hablar en la noticia que estaban entrenando perros para detectar personas con coronavirus. que están utilizando qué cosa, perdón. Diga, ahora sí, ya lo silencié. Ya, que en las noticias dieron que estaban entrenando perros para detectar personas con coronavirus. Perros con coronavirus. No, estaban entrenando los perros ¿Ya? para que con su olfato detectaran las personas que tenían coronavirus. Oye, interesante, no lo había escuchado. Ponían como unos platos con estornudos de personas que tenían coronavirus y ellos le iban oliendo y tenían que encontrar el que tenía. Ya. Oye, no, y no lo había escuchado eso. Interesante. Pero así se infecta el perro. Pero igual hasta el profe. Bueno, eventualmente sí, eventualmente se podría infectar el perro. Pero Sí, recordemos- por eso puede ir infectando a los humanos. Aparte bueno, se hasta el momento lo que se había conversado. Profesor, ¿Alguien tiene una pregunta? yo la Karen. Diga. Por lo que yo tengo entendido de que los perros son como que son como no tan efectivos para que se infecten con el virus, como que no tienen mucha probabilidad de infectarse. Sí, Porque- eso lo habían comentado y igual lo había leído. No lo tengo confirmado, sí, así que no te podría decir si eso es cierto o es falso. No Pero se también había- infectan, pero pueden infectar a los demás. ¿Cómo? Oiga, profe, No se infectan, pero ellos pueden escalar el virus y transmitírtelo a ti. No lo sé, ¿ah? Eso igual podría confirmarlo. Yo había escuchado que no era posible que el perro te... No pueden cargar el virus si no están infectados. Po. No, claro. No, digamos, no pueden estar infectados, pero lo pueden llevar, no sé, en los pies y lo llevan a la casa, así. De esa forma yo creo que lo está Igual- diciendo. Eso Por sí, pueden ser eso- vectores de transmisión, eso sí. Por eso Eso. dicen que cuando uno saca a los perros, o sea, es que yo tengo una perrita, pues, y al sacarlo a la calle, al entrar a la casa tiene que frotarle un paño húmedo, y con eso se le, por el pelaje, Claro. y en los Claro, pies. Sí, esa es la solución. Sí, pues, efectivamente puede ser el perro o cualquier mascota podría ser un vector. Es decir, puede que no exprese el virus, puede que no lo manifieste la infección, pero sí podría, por ejemplo, llevar el virus a otro lugar. Por ejemplo, si el perro tiene la costumbre de subirse a la cama, la cama podría dejar, por ejemplo, el virus. Podría ser. O, por ejemplo, si tiene el hábito de tomarlos en brazos, de darles cariño, qué sé yo, podría ser también una eventual. No se preocupe, Juan Pablo, recuerde que la clase está siendo grabada. Después puede consultar la grabación. profe, pero igual, Sí, alguien iba a hablar, de uno, por favor. Ya que habla el compañero primero. Ya hablen, compañero. profe, pero igual uno tiene el virus, pero las clínicas, en el hospital ni siquiera le hacen exámenes, lo dan de alta nada más y sale. Bueno, es que igual la toma de exámenes tiene un tiempo. Porque lo que se hace es tomar una muestra de tus mucosas para luego ver si hay presencia de virus. Y para poder saber si está el virus se hace un examen que se conoce como PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, se llama. Y lo que hacen allí es analizar el material genético de la muestra y obviamente se tienen que contrastarlo con el material genético del virus. Es decir, si se comparten porciones de material genético, se dice que tú estás infectado. Ahora, eso tiene un proceso más o menos largo, toma algunos días, porque lo que hay que hacer es amplificar el virus. Se toma una porción. Dijeron que el proceso es de 48 horas para que te den el resultado de los exámenes. En revelar el resultado. Bueno, y puede que haya un poquito más de demora si son muchos los exámenes que se toman en el día. Oye, más allá, Sí. ojo, algo importante que quería mencionar, más allá de cuidarnos entre nosotros, que alguno puede quizás tener miedo de infectarse, lo que tenemos que cuidar mucho es el personal de salud. Porque piensa qué va a pasar
si se llega a infectar el personal de salud. Claramente ellos no pueden trabajar si están infectados. Porque si llega gente con otro tipo de afecciones a un centro asistencial... Oye, por favor, apagar el micrófono. Oye, weón, no apagarte el micrófono. Ya, muchas gracias, usted también lo apaga. Oye, cuidado con las palabras que están usando, ¿eh? Esto está siendo grabado y todo el mundo tiene acceso a la clase. Así que les pido que tengan mucho cuidado con eso. Profe, ¿y esta planta este árbol que encontraron acá en Chile, el quillay, que dicen que sirve para combatir o para encontrar la cura contra el coronavirus? Mira, podría ser, pero no sé si la cura, pero el quillay es una planta nativa de Chile y está prácticamente en todos lados. Incluso en la ciudad lo podemos ver en algunas estas empresas de paisajismo que contratan las municipalidades, ponen quillay casi en cada esquina. Es un árbol que quizás no es muy atractivo, pero sí es muy común verlo en las calles, y lo que tiene el quillay es que en la corteza hay un jabón. O sea, no es un jabón, sino que si tú lo echas a hervir, obtienes una espuma. Son saponinas que tiene esa planta. ¿Ya? Si lo quieren buscar, les dejo el nombre allí para que lo puedan buscar. Se llama quillaja saponaria. Es el nombre científico del quillay. Si lo buscan, se van a dar cuenta que está prácticamente en todos lados. Entonces, hay gente antiguamente que se lava las manos, se lava el pelo con esa espuma, porque es prácticamente un champú. Por lo tanto, se podría utilizar en reemplazo del jabón. Sí, se llama saponaria porque hace jabón en el fondo, por eso se llama así. Entonces, esa espuma que te hace podría usarse en reemplazo del jabón. Entonces ahí ahorra mucho dinero, porque si es así, podrías ir tú con un cuchillito, ¿cierto? Cortar un poco de la corteza del árbol y poder obtener alguna espuma o alguna grasa, entre comillas, natural. Y no estar gastando dinero probablemente en jabón líquido o en jabón en barra. Pero es muy, muy conocido el uso del quillay. Ahí les dejo el nombre por si lo quieren buscar después, se van a dar cuenta que les aseguro que lo han visto en otro lado. Pero, profe, si todos empezaran a usar, digamos, el árbol como tipo de jabón, puede que el ser humano ya incluso lo podría llevar a la extinción, como con muchas cosas que ya han extinto. Pero ojo, que el jabón también se puede hacer a partir del aceite. El aceite que tú utilizas en la cocina se podría llevar a un proceso para poder... de hecho, ese proceso se conoce como saponificación de lípidos. Y así tú puedes hacer un jabón, que no necesariamente va a ser un jabón oloroso, quizás no va a tener el olor a miel o el olor a almendras que uno compra en el supermercado, pero eventualmente es una grasa que va a disolver a otra grasa, que va a disolver al virus. Así que podría ser efectivo. Profe, ¿y no lo venden? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no venden? Profesor, Dígame. Visto. por lo igual lo otro que entendí de que en el hospital es como la mayor parte de como de contagio, porque el hospital tiene hartos virus. Claro, o sea, tiene muchas infecciones, no solamente virus, sino que también hay bacterias y otro tipo de infecciones. Claro, por eso yo les comentaba, lo importante aquí también no solamente es cuidarnos a nosotros, esta es una cuestión de responsabilidad social. O sea, si tú te cuidas, cuidas al resto, y así impedimos de que nuestro personal de salud se contagie. Yo creo que es lo más grave de todo. Igual que decían que el coronavirus afecta, a lo más que afecta a las personas de tercera edad, pues. Pero el otro día igual habían mostrado las noticias que igual habían varios jóvenes, de jóvenes que igual eran como la mayor parte de infectados. Profe, a las personas que tienen problemas respiratorios, ¿o no? Como asma, ¿o no? Sí, bueno, hay enfermedades que son de base que potencialmente podrían ser... Las personas que más corren riesgo son, profe. Bueno, Las personas que más corren riesgo son los niñitos chicos, los de tercera edad, los enfermos crónicos y no sé qué más. Y de por sí cualquier persona se puede infectar, no es que las personas esas que dicen que supuestamente con eso me quiero corren quedar muy riesgo son bien. solamente los que se van a enfermar. Así es, no solamente se podría enfermar, porque ojo, probablemente el virus ataque de gravedad a una persona que tenga enfermedades de base, por ejemplo, una persona que tiene asma. Ahí a lo mejor va a necesitar un respirador mecánico, que te digo al tiro, no es para nada cómodo un respirador mecánico, tienes que estar boca abajo, intubado durante mucho tiempo, no puedes moverte, porque si te mueves puedes generar alguna lesión interna, ya en alguno de los del trayecto digamos, en que te entuban. Así que no es para nada una cuestión recomendable. Profesor, Diga. profe, Diga.
tengo que decirle algo. Cuénteme. Y ya estaba en la noticia que estaba ¿Ya? mostrando en Brasil, que en el hospital de Brasil había un ¿Ya? señor que estaba con respirador mecánico, Ujú. pero encima le pusieron como un protector, como así como una caja de cristal encima, Ya, abuelitos, para que no se le entrara el virus. claro. Mi pregunta es si ese protector es realmente protector o igual entra el virus por el hoyito. Mira, generalmente esos protectores suelen ser esterilizados, es decir, no hay presencia de ningún tipo de microorganismo. Por lo tanto, no debería haber contagio. Ahora, si llega a haber una infección o se llega a agravar el problema del coronavirus en ese paciente, entonces ahí podríamos considerar que hay una negligencia médica. Pero no debería haber problema. Por eso se utilizan ese tipo de procedimientos en los hospitales. Profe, Diga. pero yo no sé si son rumores o no, pero igual hay algunos que he escuchado ahí, por ahí, que dicen ¿Ya? que los ventiladores mecánicos que no sirven para nada, porque la gente se contagia más y activa al virus, no sé si... Bueno, es importante reconocer que el respirador mecánico no evita el contagio, sino que más bien el respirador mecánico reemplaza la función del sistema respiratorio, porque piensa que este virus afecta al sistema respiratorio. Hay gente que le cuesta respirar, hay gente que le duele mucho al tomar aire, le duele al exhalar el aire, cuesta para hablar, porque el virus no te impide respirar bien. Por lo tanto, lo que necesita una persona cuando está en ese estado de gravedad es un respirador mecánico que reemplace lo que hacen los pulmones, por ejemplo. Básicamente es eso. Lo que hace el respirador mecánico es reemplazar la función de un órgano específico del sistema respiratorio humano. Oiga, profe. Diga. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Ya, mientras tanto vamos cerrando la clase, voy a explicar la actividad. Se las voy a subir, por supuesto, ¿eh? No hay ningún problema, pero hay algunas cuestiones que es necesario considerar para que tengan las respuestas correctas. En la actividad, que está por acá, se la voy a abrir, está por acá. Básicamente Profe, son dos tengo partes. una pregunta Diga. que recién se me había salido. ¿Es verdad que el coronavirus se puede presentar sin síntomas? Que el coronavirus sí, hay muchos casos en Chile que son asintomáticos. Y esos son los casos más complicados en el sentido de vectores, porque esa gente que a lo mejor no manifiesta síntomas podría infectar a otras personas. Y si esas personas que se infectaron por una persona que es asintomática, podría manifestar algunas sintomatologías de gravedad. Por ejemplo, dificultad para respirar, dolor muscular, fiebre altísima y necesite de atención médica. Entonces, el problema de la gente que no presenta síntomas es que si no lo sabe, podría hacer su vida normal, por ejemplo, ir a trabajar, ir al supermercado, ir a la feria, visitar familiares, lo que sea, sin respetar, digamos, las recomendaciones de precaución y podría infectar a muchas personas. Esos son los casos más complejos, porque cuesta encontrarlos también. ¿Cómo se dan cuenta de que una persona es asintomática? Porque cuando una persona se infecta, se hace como un conteo de con quién tuvo contacto. Entonces, con los que tuvo contacto directo, se les llama a esas personas y se les toma el examen para saber si están contagiados o no están contagiados. Entonces, ahí cuando le hacen el examen, pero no tiene ninguna sintomatología y sale positivo, se dan cuenta que esa persona es asintomática. Entonces, ellos son los primeros que tienen que entrar en una cuarentena estricta, o sea, no salir de su casa ni siquiera a comprar el pan. Porque ¿Profe? podrían ser potenciales infecciones. Diga. ¿Y qué es lo que se produce en los organismos de la gente que es asintomática que por eso mismo no siente los síntomas del coronavirus? Es que básicamente no hay ninguna manifestación de nada. Por ejemplo, no tienen fiebre, bueno, algunos no tienen síntomas, digamos, de tos, no tienen dolor muscular o dolor de huesos, pero sí tienen fiebre. Y algunos lo detectan así. Y no es una fiebre alta, por si acaso. Es una fiebre que a lo mejor no supera los 38 grados. En cambio, hay algunos casos más graves de coronavirus en que la fiebre está sobre los 39. Pero en esos casos, si tú tienes fiebre, te hacen el examen y dicen, ya, usted tiene coronavirus. Por eso digo que es difícil, porque no hay dolores, no hay ninguna manifestación de nada que te diga a ti, oye, ¿sabes qué? Tengo coronavirus. No lo sabes hasta que te infecta. Ya. Para ir cerrando la clase, mientras tanto, ya vamos a abrir tiempo para las preguntas. Quiero explicar la actividad.
La actividad básicamente es esto, es cortita, ¿eh? Pero lo ideal es que la hagan. La primera pregunta, voy a abrir un poco, voy a expandir esto. La primera pregunta es sobre lo que ya hemos conversado. ¿Qué conoces tú sobre el coronavirus de Wuhan? Wuhan porque fue la ciudad donde surgió. A todo esto, coronavirus se llama COVID-19. La enfermedad se llama COVID-19 porque es coronavirus disease, es decir, enfermedad en inglés, 2019. Esto fue el año pasado. Comenzó en noviembre, diciembre del año pasado, por allá por el continente asiático. Y por aquí arriba yo les puse el nombre del virus. El virus se llama SARS-CoV-2, pero la enfermedad se llama COVID-19. Son dos cosas distintas, ¿no? Listo. Y aquí la pregunta que es súper importante y que les va a permitir responder las siguientes. ¿Quiénes son los científicos que más saben del tema? Hay algunos que ya han respondido esta pregunta. Algunos ya la han respondido. Son muy pocos los que me lo mandaron, sí. Oiga, profe. Diga. Profe, ¿la puede dejar escrita en el chat? Profe, y se envía la guía al WhatsApp, por favor. Bueno, le envío WhatsApp a lo que tenía en la clase. El Sí. Power y la guía, por favor. No hay ningún Sí, problema. profe, lo grupo. Ya. Y profe, ¿puede mandar el PowerPoint, por favor? Sí, lo voy a mandar, chicos, no se preocupen. Y también lo voy a subir al Classroom. Pero cuando tenga habilidad mi Classroom. En el momento no tengo habilidad. Pero por el WhatsApp no hay ningún problema. Yo lo voy a enviar. Ya. Y acá tienen que leer dos declaraciones, podríamos decir, de comunidades científicas chilenas. Por un lado está la Sociedad de Cirujanos y por otro lado está la Sociedad de Infectología. Ya, ambos están relacionados a un evento que se tenía que realizar por allá por marzo. Sin embargo, aquí hay dos contrastes. Por un lado, hay unos que dicen que sí hay que hacerla y hay otros científicos, que en este caso es la Sociedad de Infectología, que dicen que no hay que hacerla. Por lo tanto, la actividad que ustedes tienen que hacer es identificar por qué hay tantas diferencias entre uno y otro. Y explicar su punto de vista, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué hay tanta diferencia entre uno y otro? Si los dos se supone que trabajan en medicina, ¿por qué tanta diferencia? Básicamente es eso. 8 puntitos tiene la pregunta. Ojalá sea lo más claro posible. No me ponga 2 líneas, si le puse ahí como 10 líneas, ojalá ocupe la mayor cantidad posible. Y en la siguiente, no se asusten porque esto es solo los datos bibliográficos que están en el objetivo de la clase. Estos son los datos que yo le estoy dando. Y esta es como la parte dura, entre comillas, de la clase. Y la actividad se llama Conduciendo hacia una investigación a través del análisis de datos. Lo que se hace en investigación, y cuando se investiga en ciencia, generalmente se trabaja a través de datos cuantificables, es decir, que se interpretan a través de números. Y lo que hay que hacer acá es revisar con mucha atención toda esta información. Si te fijas, aparecen 3 países de 3 continentes distintos. Aparece Corea del Sur, representando a Asia, Italia representando Europa y Chile representando América del Sur. Y tenemos 2 meses. En verde aparece el mes de febrero y en azul, en toda la gama de azul, el mes de marzo. Y hacia abajo, de la fecha 1 al 29, por supuesto 29 porque esto es febrero, y en marzo, del 1 al 30, representa los días del mes. ¿Ya? Y aquí hay algunas informaciones que te entrega. Por ejemplo, aparecen el número de contagiados y el número de muertes. Obviamente va a haber una tendencia al aumento. Y eso es lo que tú tienes que revisar en la actividad. Por ejemplo, primera pregunta, para organizar tu análisis, suponiendo que estamos organizando una investigación, lo que tú tienes que hacer es plantear una pregunta de investigación. Esta pregunta tiene que ser lo más claro posible, tiene 2 puntos solamente, lo más claro posible pero que sea investigable. Y recuerda que para responder a esa pregunta tienes que identificar primero las variables de estudio. ¿Ya? Y para poder comprender bien las variables, vamos a revisar eso rapidito antes de terminar la clase porque ya estamos en la hora. Las variables básicamente son cualquier factor que pueda tomar valores diferentes en una investigación científica. Entonces, la mayoría de los experimentos científicos miden factores cuantificables, como por ejemplo el tiempo, el peso, etcétera. Va a depender de la investigación, por supuesto. Y hay diferencias. Por un lado están las variables dependientes y por otro lado están las variables independientes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien simple. Una variable dependiente es la que depende básicamente, o la que se modifica a través del cambio en la variable independiente. Y la variable independiente es lo que tú puedes modificar en un experimento, lo que tú puedes monitorear, lo que tú quieres investigar en el fondo. Por ejemplo, vamos a un ejemplo rapidito para que vayamos entendiendo el asunto. Un ejemplo de variable independiente. Supongamos que en tu casa te van a pagar 1.000 pesos por cada actividad que vas a hacer durante este periodo de trabajo a distancia.
¿cuál sería la variable independiente? ¿Cuál estás controlando tú en este caso? La cantidad de tareas que estás haciendo. Porque es decir, la cantidad de dinero que tú ganes va a depender de las tareas que tú hagas. Y en contraparte, ¿cuál sería la variable dependiente? Vamos al mismo contexto, suponiendo que te están pagando 1.000 pesos por cada actividad que estás haciendo. En este caso, la variable dependiente es la cantidad de dinero que tú estás obteniendo. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero depende de las tareas que tú hagas. Eso es, súper simple, sin darnos tantas vueltas. Eso tienes que hacer acá. Identificar las variables que están presentes en estos datos de aquí, ¿no? Y luego generar una hipótesis. Bueno, yo sé que ustedes eso ya lo han visto en cursos anteriores, pero ¿una hipótesis qué es? Básicamente suponer una predicción. ¿Qué predicción? ¿Qué predice? Bueno, 2 preguntas antes tú tenías que hacer una pregunta de investigación. La hipótesis es una respuesta tentativa, es decir, lo que tú necesitas comprobar. Por ejemplo, si tú dices que se te echó a perder el internet, dices, ¿sabes qué, profe? Tengo problemas de internet. Listo, ahí está tu problema de investigación. Tú rápidamente planteas una pregunta. ¿Por qué el internet no me conecta a la clase online? Entonces, ¿tú qué haces? Tú planteas una hipótesis. Tú dices, debe ser porque están haciendo una videollamada en la pieza al lado. Número 2, están haciendo... tengo baja conexión, por ejemplo. Estoy lejos del router de mi casa. Y número 3, porque a lo mejor hay muchos conectados en la sala de clase. Entonces, ¿tú qué haces? Pruebas una por una, lo llevas a una experimentación. Vas a la pieza al lado para ver si hay alguien en videollamada y te das cuenta que no hay nadie. Entonces, esa hipótesis, tú la rechazaste. Bueno, después vas a revisar la clase y te das cuenta de que hay solo 5 conectados. Entonces, eso no te está quitando internet. También se rechaza. Pero te vas a dar cuenta que vas a ver tu rayita de internet y solamente hay una. ¿Por qué? Porque estás en 2 piezas más lejos de donde está el router. Confirmaste tu hipótesis entonces. Ese fue el motivo del por qué tu conexión está tan mala. Y eso básicamente, eso fue la clase de hoy. Profesor, Diga. ese Power, o no sé si es Word, lo va a mandar al grupo, ¿cierto? Sí, lo voy a mandar al grupo. ¿Y se puede escribir en el cuaderno? ¿Le paso al cuaderno? Bueno, sí, si usted quiere escribir en el cuaderno no hay ningún problema. Ah, ya. Pero el Power va junto con las preguntas que tenemos que responder, ¿cierto? Sí, eso va juntito. Bueno, en todo caso, en el Word, que le mostré recién, está ahí el espacio para que puedan contestar. Ya. Tenemos tiempo para una pregunta antes de cerrar la clase, chicos. Tienen clase ustedes ahora, así que vamos cerrando. Última pregunta. Envíe todo lo del día, profe, a los grupos, porfa. Sí, voy a enviar. Profe, ¿cuándo se entrega ese trabajo? Este trabajo ojalá lo entregue lo antes posible para poder revisarlo y poder continuar con los contenidos. Vamos a seguir hablando sobre el coronavirus, pero ahora vamos a empezar a profundizar un poco más. Ya hablamos lo general, digamos. Vamos a empezar a darle una lectura un poco más de diálogo, un poco más de debate. Profesor, Diga. la guía, ¿qué correo se manda? Al correo institucional, que yo se los voy a enviar también. Ya. Si lo escribió en el cuaderno, me va a mandar fotos. Ahí por último ahí lo podemos revisar. Bueno, lo ideal es que lo trabajemos a través de Classroom, pero si no se puede, ahí buscamos alguna alternativa. Dígame. ¿Se puede mandar la tarea por WhatsApp de suyo, en su WhatsApp, por su WhatsApp? Sí, al personal. Sí, no hay ningún problema. Mientras esté su nombre y curso identificado, no hay problema. Ya, gracias, profe. Ya. Doy por cerrar la clase entonces, ¿eh? Estamos en la hora para que ustedes hagan el cambio de sala desde ya, así que les agradezco su asistencia. Se pasaron muy colaborativos hoy día, muy atentos, se notaba que manejaba muy bien el tema, así que espero que sigamos con esta misma motivación en las clases siguientes. Voy a cortar la grabación ahora ya, así que les agradezco.